Bienvenidos a una lección más del libro de Daniel. El día de hoy llegamos ya al capítulo 12, versículos 5 hasta el versículo 13 y la lección 19. Esta es la última lección ya concerniente al libro de Daniel y nos quedará solo la conclusión, esperando pues que el servicio del libro de Daniel esté siendo útil para la hermandad dentro de la iglesia. El día de hoy vamos a la última lección y vamos a tratar la lección de tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Son versículos que a veces son difíciles de explicarlos y mucho más cuando damos una interpretación errónea al libro de Daniel y a todo lo que nosotros queremos formar y explicar. Uno de los detalles que el libro de Daniel nos ofrece y es muy claro y muy importante de tenerlo en cuenta es que todo lo que nos ofrece tiene que ver con la llegada de Cristo Jesús. No se le olvide, porque es el libro que nos detalla y nos explica Dios a través del profeta Daniel y la revelación cómo sería la llegada de nuestro Señor hace más de 2000 años atrás. Pero quiero comenzar esta lección recordándoles de dónde hemos sacado las primeras dos lecciones del capítulo 12, que es desde el versículo 1 hasta el versículo 4. La primera lección estuvo desde en la primera mitad del versículo 1 y la segunda lección estuvo de la segunda mitad del versículo 1 hasta el versículo 4. Pero se lo voy a leer porque en esta lección vamos a encontrar el contexto de estos versículos y que será muy interesante que recordemos esto para que no se nos desconecte. Recuérdense que ese es el problema que muchos evangélicos hacen, desconectan muchos a Daniel del contexto y lo que Dios le está revelando. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo. Recuerda esa lección, y será tiempo de angustia, el cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Y en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, se recuerda de este versículo, cierra las palabras y sella el libro hasta tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Quiero nada más recordárselos porque si desconectamos la tercera lección de estos versículos, pues vamos a terminar más confundidos o perdidos. No se le olvide, la primera lección hablamos del capítulo 12 de Daniel y tuvimos que ir al capítulo 12 de Apocalipsis para encontrarle la revelación que se le hizo a Juan de lo que Daniel había anunciado. Porque a Daniel no se le había revelado muchos detalles que a Juan se le revelan. Por eso tuvimos que ir a Apocalipsis capítulo 12. Y la segunda parte del versículo, cuando dice en aquel tiempo será libertado tu pueblo, la segunda lección se recuerda también. Yo le recomiendo siempre que usted vaya a darle un ojo, porque esto es lo que nos va a dar siempre entendimiento sobre lo que Daniel ha hablado. Todo ha sido revelación, pero una cosa siempre llevaba a Daniel a la otra. Entonces Dios hizo esa revelación para que su pueblo entendiera que les había anunciado de antemano todas las cosas. Y sobre esto pues es muy importante, vamos a tener la lectura del versículo 5 al versículo 13 en general y después vamos a ir versículo por versículo. Y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno de este lado del río y otro del otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que sería tiempo,
tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos, purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días, y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Esta es toda la lectura de la lección de ahora, desde el versículo 5 hasta el versículo 13. Entonces ya conectamos los primeros 4 versículos con esta lección para tenerlos en cuenta. Ahora vamos a ir más en detalle, porque esto es lo que nos va a permitir poder entonces concentrarnos en la lección que nos corresponde y tratar de encontrar la explicación de estas cosas. El libro de Daniel es hermoso y es una delicia poder estudiarlo, pero requiere siempre que tengamos quietud en nuestra cabeza y seamos conscientes de que no podemos darle una dirección incorrecta, porque entonces todo lo demás va a tener que torcerse para poder acercarlo al libro de Daniel. Vamos ahora, y quiero que usted también esté en esto conmigo para que pueda tener la idea de lo que vamos a estar observando en esto. Dice, y yo Daniel miré, y he aquí otro que estaba en pie a un lado del río, y el otro al otro lado del río. Vamos a decir que este es Daniel, y él está viendo lo que está pasando y nos lo va a contar. Entonces esto es muy importante. Siempre me gusta ser visual con lo que digo y enseño, para que así el hermano o la persona que quiera escucharlo pues tenga una idea sobre lo que está viendo. 2. Daniel dice que uno le preguntó al otro. Y alguien preguntó al varón vestido que estaba sobre las aguas del río. Este varón que está sobre las aguas del río. ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Esa es la pregunta que le hace. Está interesado en saber cuándo será el fin de aquellas cosas. ¿Cuáles cosas? Esto lo vamos a ver en un momento. Este mismo versículo está en otra versión, la versión Palabra de Dios para Todos. Entonces quiero que usted le preste atención por esta expresión, por esta pregunta. Dice, el hombre vestido con túnica de lino fino estaba sobre las aguas del río, hablando de aquel. Uno de los que estaban a la orilla le preguntó, ¿cuánto tiempo más tiene que pasar hasta que todas estas cosas asombrosas sucedan? Entonces, a veces la Reina Valera es un poco ambigua en decirnos algunas cosas. Entonces, esto sería un poco difícil. Pero en otra versión dice, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que acontezcan estas cosas asombrosas? Entonces, esto mismo es muy importante para nosotros, porque ellos quieren saber de lo que se está anunciando. ¿Qué es lo que se está anunciando? Vamos a ponerle 4 cosas de los primeros 2 versículos, porque el ponerlas todas aquí no ayudarían mucho. Usted lo va a tener en mente porque se lo leí hace un momento. ¿De qué cosas ellos quieren saber? Observe, en aquel tiempo se levantará Miguel. ¿Se recuerda el versículo 1? La primera expresión, que es la primera lección del capítulo 12. Y ahí mismo nos encontramos que será tiempo de angustia. Y también nos dice que en aquel tiempo sería libertado el pueblo de Daniel. Y otra de las cosas que todos los que se hayan inscritos en el libro. Entonces ellos se les ha mencionado estas cosas
Y cuando vamos al versículo 5, en el versículo 5 Daniel dice, yo miré, había un hombre que le estaba preguntando a otro, o un ser que le estaba preguntando a otro. Y nos ubica que uno estaba sobre las aguas del río y el otro estaba en la orilla. Entonces Daniel quiere que nosotros tengamos esa idea, que es lo mismo que yo procuro presentarle a ustedes aquí. Y la pregunta que le hacen es esta: ¿cuándo será el fin de estas cosas? O si lo quiere más claro, ¿cuánto tiempo más tiene que pasar para que estas cosas asombrosas acontezcan? ¿Por qué le llama cosas asombrosas a esto? Porque Daniel está viendo hacia 500 años hacia adelante para que acontezcan estas cosas. Entonces le dice, se levantará Miguel en favor de su pueblo. Yo le recomiendo que vaya a ver la primera lección otra vez, si no la ha visto, pues que del capítulo 12, que es la lección 17. Y también la segunda lección, que es lo que nos habla, dice que todos aquellos que se hayan inscritos en el libro. Entonces, esto es muy importante. Daniel y este ser que está aquí están interesados en saber eso. Entonces, cuando dice, ¿cuándo van a suceder estas cosas? Muchos teólogos modernos y muchos que tratan de explicar el libro de Daniel, esto ellos lo pasan de que es todavía para el futuro, pero no es así. Porque en el contexto de Daniel nos está hablando de la llegada de Cristo Jesús, porque es lo que a Juan le revelaron en Apocalipsis 12. Y esto pues para nosotros tiene que ser importante el que podamos tener en cuenta. Ahora en esto vamos a observar, porque vamos a ir al versículo 7, a raíz de la pregunta que hace, dice, ¿cuándo serán estas cosas? ¿O cuánto tiempo más tiene que pasar para que esto acontezca? Entonces hay un versículo aquí que es muy importante para que lo conectemos con la pregunta. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Cuando aquel pregunta, porque esta es la pregunta que usted y yo necesitamos tener, ¿cuándo sucederán estas cosas? Y entonces le están diciendo que esas cosas van a acontecer en este periodo, que son 3 años y medio. En Daniel capítulo 7, versículo 25, que si no mal recuerdo es la lección 7, a Daniel le hacen una revelación sobre 10 cuernos y un cuerno pequeño que se levanta. Vaya también a escuchar esa lección y analizar esa lección. Entonces ahí mismo le mencionan este periodo de tiempo. Es un tiempo donde en el contexto de Daniel 7 nos está contando que aquel cuerno pequeño hacía guerra contra los santos. La Reina Valera dice y los vencía, pero una traducción más correcta dice y los iba venciendo hasta que Dios metió la mano. Entonces, ¿por qué le menciono esto en relación a esto? ¿Qué significa esto? Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Eso es lo que voy a procurar al menos decirle a usted o darle a usted una interpretación sobre estas cosas, que no es fácil porque hay que leer y analizar y discernir muchas cosas. Entonces, esta misma expresión la va a encontrar aquí, ahora referida a ese periodo de tiempo donde aquel cuerno pequeño iba a estar haciendo guerra contra los santos. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Una de las cosas interesantes sobre esto es que anuncia algo y nos está anunciando de la dispersión del pueblo. Entonces, este acontecimiento de aquí, tiempos, tiempo y la mitad de un tiempo, tiene una explicación que se la voy a mencionar, pero la vamos a entender mejor en el siguiente versículo. Entonces, esto nos ayudará a que tengamos una idea. ¿Cuándo iba a acontecer esto? ¿Se recuerda las 70 semanas?
Las 70 semanas son muy importantes porque nos explican muchas cosas que se cumplirían con la llegada del Mesías. En las semanas 70, en la lección que tenemos ahí se explica qué es lo que iba a acontecer en la última semana. Y en esa última semana se iba a confirmar el pacto, se iba a poner fin a los sacrificios y a la ofrenda, y sería muerto aquel Mesías príncipe. Entonces, esto es muy importante porque la Biblia nos lo presenta de una manera tan clara, desde el nacimiento de Cristo hasta a la muerte en la cruz y la ascensión al cielo. Entonces, ¿por qué le menciono esto? Este acontecimiento viene después de la muerte de Cristo. Lo que nos está contando aquí, cuando se acabe la dispersión del pueblo. Recuérdese que desde el nacimiento hasta el sacrificio de Cristo, Satanás tuvo sus encuentros con el Señor. Y no podía hacerle daño a los discípulos ni a los seguidores porque Cristo estaba presente en ese momento. Pero cuando Cristo asciende al cielo y viene el Espíritu Santo, entonces también viene la persecución. Si usted va al capítulo 7, usted va a ver que hay dificultad para los santos por aquel cuerno pequeño. Y si vemos esto, no está anunciando algo diferente. Está anunciando también que hay dificultad para los santos. Entonces nos habla de tiempo y la mitad de un tiempo que vienen a ser 3 años y medio. La interpretación de la última semana, su servidor se la ofrece a 70 años. Se recuerda 70 años de cautiverio en Babilonia, comienza a revelarse Daniel de ese tiempo, 70 semanas. Entonces la última semana no se le puede dar la interpretación a 7 años literales como los otros, porque está hablando de la vida del Mesías y el comienzo de la iglesia y la terminación de la ciudad terrenal de Jerusalén, el fin de la ciudad. Entonces, esto es lo que nos está contando ya en la última lección, que también estos 3 años y medio tiene que llevarse a 35 años. Ahorita le explico por qué y espero que usted también lo pueda analizar de esa manera. Entonces nos habla que esos 35 años serían de persecución para la iglesia y conflicto para la iglesia. Entonces nosotros debemos de relacionarlo siempre al contexto de Daniel. Y mientras no desconectemos a Daniel, al pueblo de Daniel y lo que Dios va a hacer con ellos, nosotros no corremos el riesgo o el peligro de desviarnos o darle una interpretación incorrecta. Sobre esto mismo, ahora Daniel hace una pregunta. Y esa pregunta se la hace a aquel que se la puede responder. Y oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Daniel está interesado en saber cuál iba a ser el fin de esto. ¿Cómo iba a terminar esto? Y como la primera pregunta es, ¿cuánto tiempo más debe de pasar para que esto suceda o para que esto acontezca? Esa es la primera pregunta. ¿Se recuerda de que el varón le hizo al que estaba sobre las aguas? Ahora la pregunta de Daniel, ¿cuál será el fin? ¿Cómo terminará esto? Daniel está queriendo saber, ¿cómo va a terminar esto entonces? Cuando nosotros entendemos que la pregunta de Daniel es específica, entonces el ángel le da una respuesta específica. Nunca nos olvidemos de que Dios da respuestas específicas a las cosas. O cuando enseña algo, lo enseña puntual y claro. Dios no deja las cosas medias oscuras o turbias. Dios aclara las cosas. Y eso es lo que está haciendo con el libro de Daniel. Entonces vamos a ver la respuesta que le dan a Daniel. El varón que está sobre las aguas le responde. Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta tiempo del fin. ¿Qué es lo que le responden a Daniel? Si usted va al versículo 4 del capítulo 12, cuando le han revelado a Daniel que dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, será tiempo de angustia cual no ha habido en la tierra. En aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que estén inscritos en el libro de la vida. Y ahí mismo le dice que también los muertos se levantarían,
cuando dice, y los que estén dormidos se levantarán, unos para vida eterna y otros para confusión perpetua. Entonces, al llegar el versículo 4, le dicen a Daniel, cierre y selle este libro hasta el fin. Entonces, muchos se confunden cuando ven o se encuentran con esa palabra. ¿Y qué es lo que hacen? De una vez lo transfieren al juicio final. Pero recuérdese que Daniel está recibiendo revelación sobre la llegada de un Mesías príncipe, sobre la llegada de un reino que se establecería con el Mesías príncipe y el sacrificio que haría el Mesías príncipe. El libro de Daniel en la revelación tiene dos partes. La parte terrenal, la parte que tiene que ver con aquella cabeza, aquellos pechos de plata, aquellos muslos de bronce y las piernas y los pies de barro y hierro cocido. Entonces, la parte terrenal viene desarrollándose aquí en la tierra desde el momento que se la revelan a Daniel. Pero hay una parte espiritual que esa no se viene cumpliendo, sino que va a trasladarse hasta la llegada de aquel Mesías príncipe. Aquel Mesías príncipe viene para romper ese sello, abrir ese libro y darle cumplimiento a todo lo que Daniel había escrito para la llegada del Mesías príncipe. Entonces, ese tiempo del fin se refiere al tiempo de la llegada de Cristo. Cristo vino a abrir ese sello y a romper ese sello y abrir ese libro. En el tiempo antiguo los reyes usaban una cera y ellos tenían un anillo con el que sellaban encima de esa cera donde estaba la tapadera de abrir el sobre. Nadie podía abrir esa carta sino solo el destinatario. Si esa cera iba quebrada ahí, alguien la rompió en el camino. Entonces le dicen a Daniel que eso llegará al tiempo del fin, al tiempo determinado. Entonces empezamos a ver que le vuelven a recordar a Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta tiempo del fin. Allá en el versículo 4 le dicen séllelas, ciérrelas, porque eso va para aquel tiempo. Entonces, si nosotros la pasamos al tiempo final, todo el contexto no concuerda absolutamente en nada, porque le están hablando a Daniel y al pueblo de Daniel. ¿Qué dice el versículo 1, la primera oración? En aquel día se levantará Miguel en favor de tu pueblo. La segunda parte del versículo dice, en aquel tiempo serán libertados todos los que estén inscritos en el libro del pueblo de Daniel. Y tercero, nos habla de que aquel pueblo también sería despertado, porque estaban muertos unos espiritualmente, y de acuerdo a lo que Mateo nos presenta, se levantaron también muchos santos que habían muerto ya de los sepulcros. Entonces Mateo es el único que nos da ese dato. Pero quiero que usted comprenda que le dicen a Daniel que el pueblo despertaría otra vez. Eso lo vamos a ver aquí porque es maravilloso cómo se lo revelan a nuestro hermano Daniel. Vamos entonces a ver cuando le dicen a Daniel, usted cierre esto, esto ya está cerrado y sellado, y entonces le van a dar unos datos, porque la pregunta de Daniel es, ¿cómo terminará esto? Entonces le dan unas señales, unos puntos, le dan una idea a Daniel. Vamos a ver lo que dice el versículo 10, porque esto es lo que nos va a empezar a aclarar la situación. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. ¿Muchos de quiénes? ¿De qué estamos hablando? De lo que dice la segunda parte del versículo 1. Se recuerda ya, muchos van a ser limpios y van a poder entender lo que estaba pasando, pero le están diciendo a Daniel, los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. ¿Se recuerda cuando se le dice a Daniel que en aquel tiempo cuando
Cuando Miguel aparezca, que muchos van a entender lo que estaba pasando, es porque muchos judíos eran piadosos. Había un remanente que esperaba al Mesías. Y de ello, la Biblia, el Nuevo Testamento o los Evangelios dan fe cuando nos explican de muchas personas que creyeron en Cristo, recibieron al Señor como el Mesías, siguieron al Señor. Entonces eso es muy importante. Pero de entre ese pueblo también, observe, los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. Eso aconteció con la llegada de Jesús. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Quiero mostrarle esto porque es muy importante para usted y para mí también. Porque de aquí es donde nosotros podemos tomar en cuenta la revelación de este hermoso libro. En Apocalipsis capítulo 22, versículos 10 y 11, quiero llevarlo a que usted lo pueda ver, la diferencia que hay entre un libro y otro. En la reseña que yo le ofrezco en este hermoso estudio del libro de Daniel y del libro de Apocalipsis, que son dos libros muy similares, pero con mensajes a diferentes pueblos. Eso lo quise hacer desde el principio para separar, para que no haya esa confusión en lo que estamos haciendo como lo hacen muchos. Observe, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta tiempo del fin. Pero observe en Apocalipsis lo que encontramos. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese más todavía. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos hermosos libros? Observe. Pues estas palabras están cerradas y selladas hasta tiempo del fin. Cuando nosotros comprendemos el significado de cerrar y sellar algo, entonces podemos comprender de qué estamos hablando. A Daniel se le revela que lo que le están anunciando va a acontecer en el futuro. Hacia 500 años. Pero a Juan le dicen no selle ni cierre. ¿Por qué le dicen a Juan esta? No selles las palabras ni las profecías de este libro porque el tiempo está cerca. Cuando los teólogos modernos quieren explicar estas cosas, ellos se confunden o se pierden porque le han dado a Daniel una interpretación incorrecta. Entonces no se le puede revelar a Daniel que cierre y selle hasta el futuro nuestro, al tiempo final de la era cristiana, porque a Daniel se le está revelando un mensaje para el pueblo de él, para la nación de él, no para nosotros en nuestro tiempo. Entonces dice, ciérrelo y séllelo hasta tiempo del fin. Entonces le están hablando el fin de su pueblo. El fin de aquel pueblo que estaba sobre esta tierra como una nación solamente para Dios. Y le dice, los que se hayan inscritos en el libro de la vida, esos van a ser libertados. Y los que no estaban, se recuerda en la segunda lección del capítulo 12, yo le hablo a usted que la Biblia nos presenta las tres dispensaciones. Las tres dispensaciones, la dispensación patriarcal, la dispensación mosaica y la dispensación cristiana. Nosotros vivimos en la dispensación cristiana. Espero que usted la haya visto y si no, pues le recomiendo que vaya a darle un vistazo. ¿Qué significa la palabra dispensación? Entonces, a la dispensación patriarcal, Dios hizo juicio a esa dispensación, a ese periodo de tiempo en el que Dios interactuó con el hombre y vino el diluvio. Ese es el juicio que Dios le hizo a esa generación. Hubieron salvos
y hubieron condenados. Vamos ahora. En la dispensación mosaica, entonces se le revela a Daniel la dispensación mosaica y el día en que se va a hacer juicio a ellos. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué le revelan a Daniel? Que se establece un trono y ese trono van a enjuiciar a ese pueblo. Esto, en esta clase, tal vez lo va a entender un poco mejor. Entonces le dicen a Juan, usted no selle, no cierre esta profecía ni este libro, porque este libro está abierto para todas las generaciones de cristianos. Como Cristo venía a darle cumplimiento a las profecías de Daniel en el ámbito espiritual, entonces Cristo no vuelve. Por eso este libro se mantiene abierto para que todos los cristianos, esta profecía, todos los cristianos estemos pendientes, observe, de practicar la justicia y santificarnos cada vez más. Todas las generaciones de creyentes desde que se escribe Apocalipsis hasta la segunda venida del Señor. ¿Qué pasó aquí? Aquí observe, muchos serán limpios. La palabra serán es en el futuro. Entonces, los que se encontraron limpios y recibieron al Señor, ¿fueron qué? Fueron salvos y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente. Voy a hacerle una pregunta. ¿Entiende usted lo que impío es? El idioma en el que se escribe el Nuevo Testamento es tan rico en su lenguaje que nos explica estas palabras. Nosotros tenemos estas palabras que a veces muchos las entienden, otros no, pero voy a darle la explicación para que usted también la tenga. Impío. La palabra impío es una persona que no cree, no es creyente. Entonces habla de una persona que vive sin Dios. Pero tenemos la palabra pío, de aquí viene la palabra piedad. Y la palabra pío es una persona que cree en Dios. En el caso nuestro. Entonces hay píos que creen en ídolos, que creen en algunos nativos de América creían en la Pachamama, que es la madre tierra, pero son creyentes en algo. Pero impío es una persona que no cree en Dios, un ateo, una persona incrédula. Entonces, y tenemos esto. Vamos a relacionarlo a lo que Daniel está recibiendo. Los impíos procederán impíamente. ¿De qué hablamos? Vamos a ver lo que Juan capítulo 1 versículo 11 nos dice. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿De quién está hablando? De Cristo Jesús. Vino a los judíos y los judíos no le recibieron. Yo le hago una pregunta. ¿Sería entonces que no creyeron? No creyeron es la respuesta. ¿Por qué? Porque no le recibieron. Entonces se abre la puerta de ahí en adelante para nosotros los gentiles. Así que se le revela a Daniel, dice que muchos no creerían en Cristo Jesús y entonces cuando Cristo viene eso queda plasmado de que muchos no le creyeron, más los líderes religiosos judíos. Entonces Dios nos está revelando estas cosas para que nosotros tengamos en cuenta. A Daniel de la pregunta que hace le responden, usted ya se da cuenta que esto está cerrado y sellado hasta el tiempo futuro. Ahora quiero que me acompañe a esto porque es muy importante para nosotros el versículo 11. Cuando Daniel hace la pregunta, le van a dar a Daniel un detalle muy importante. Desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. ¿Se acuerda tiempos y la mitad de un tiempo? Le están diciendo a Daniel cómo va a acontecer esto.
Yo le mencionaba ya cuando le dicen tiempo, la mitad de un tiempo, que este 3 años y medio hay que interpretarlo a 35 años porque es desde el mismo momento del sacrificio de Cristo hasta la destrucción de Jerusalén. Recuérdese que hay que quitar de esta tierra a la Jerusalén terrenal para que entonces ya la religión judía como tal, Dios la deja a un lado y entonces Cristo vino para traer el evangelio de buenas nuevas que el Espíritu Santo lo revelaría para nosotros los cristianos. Después de Cristo hacia acá, es la dispensación cristiana. Dios está interactuando con nosotros, trabajando con esta dispensación, habiendo dejado atrás la dispensación mosaica. Entonces, esto es muy importante porque si nosotros no lo entendemos de esa manera, entonces confundimos y enredamos todo. Vamos a ver ahora. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. ¿Qué está diciendo? ¿Qué le están diciendo a Daniel? Observe primero. Desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, esto en un momento le voy a mostrar un versículo cuando aconteció, hasta la abominación desoladora habrá 1290 días, que viene a ser 3 años y medio. Entonces, Dios está aclarando que después del sacrificio de Cristo, hacia arriba, tiene que pasar un tiempo. Y en ese tiempo tienen que cumplirse ciertas cosas. Quiero que usted le preste atención. El capítulo 7 nos contó entonces quién estaría haciendo guerra contra los santos. ¿Es el imperio de Roma? ¿Es el cuerno pequeño que va a estar haciéndole guerra a los santos por tiempos y la mitad de un tiempo? Entonces, ahora en el capítulo 12 le están contando a Daniel y le dicen el mismo tiempo. Pero mire lo que pasa. ¿Cuándo comenzará a correr ese tiempo y la mitad de un tiempo? Desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, le dicen, habrá 1290 días. Quiero llevarlo al tiempo del ministerio del Señor Jesús. En el tiempo que el Señor está en esta tierra, hay ciertas cosas que es importante que las podamos conocer y ver. Lucas capítulo 21, versículo 20 al 24. Vamos a leerlo para que usted se ubique conmigo que Jesús le dio a sus discípulos unas señales sobre lo que le han dicho a Daniel, que después que se haya quitado el continuo sacrificio. Voy a ver si se recuerda. El continuo sacrificio, ¿de qué estamos hablando? ¿Se recuerda que los judíos hacían continuo sacrificio tarde y mañana? Eso es lo que le han revelado a Daniel, eso es lo que el pueblo practicaba. Pero era necesario quitar ese continuo sacrificio terrenal. Por eso el escritor a los hebreos dice que nosotros somos parte de un mejor pacto, de un mejor sacrificio, que se hizo una sola vez y para siempre. Ese cordero sin mancha que Juan vio es Cristo Jesús. Entonces le dicen a Juan, desde el momento que se quite el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 3 años y medio. Vamos a ver ¿qué es lo que el Señor le mencionó a sus discípulos? ¿Qué dice Lucas? Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. ¿Se acuerda de lo que habla allá en el capítulo 12, versículo 1? En aquel tiempo se levantará Miguel, será tiempo de angustia cual nunca ha habido en la tierra. No eran tiempos fáciles, pero ahora Jesús, todavía que está en su ministerio, ya está cerca de terminar su ministerio, está cerca de llegar a la cruz, entonces le está dando a sus seguidores ciertas señales que ellos la van a percibir cuando lleguen. Jesús les dice, cuando ustedes vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, entonces la abominación desoladora
está refiriéndose a alguien que viene, pero ¿a qué viene? ¿Cuál es la misión que debe de cumplir? Todos los teólogos y los que estudian la Biblia y la historia, todos reconocen que en el año 70 después de Cristo, el general Tito destruyó Jerusalén. Tanto así que de Jerusalén solo quedó un pedazo de muro. Y aún así, allá van a darse de cabezazos, recordando aquella Jerusalén terrenal. Dios le está mostrando a Daniel cuándo acontecería eso. Y el punto de partida que le da es este: desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio. En Daniel capítulo 9, que son la semana 70, que fue que hablamos sobre esto, pero ahorita se lo voy a recordar, porque lo que quiero que usted tenga en mente es que Jesús le dijo a ellos: sabed entonces que su destrucción ha llegado. Jesús es claro y específico con sus discípulos. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. ¿Quién escribió eso? Si usted va a ver, los otros profetas del Antiguo Testamento siempre escribieron buscando el arrepentimiento de aquella nación. Y ciertas profecías que hablaban sobre Cristo y sobre la venida del Espíritu Santo y sobre otras cosas. Pero fue a Daniel al único que Dios le dio ese panorama claro. De ahí al profeta Jeremías y al profeta Ezequiel fueron profecías esporádicas que encontraron. Entonces le dicen: porque estos son días de retribución. ¿Retribución de qué? ¿De qué estamos hablando? Recuérdese que a Daniel se le reveló que se establecía un trono para hacerle juicio a la dispensación mosaica. Entonces son días de retribución para ellos, se les está haciendo juicio a ellos, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Vamos a la segunda parte de esta lectura, porque es importante que nosotros conozcamos todo. Mas hay de las que estén encinta, hay de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. ¿Cuál pueblo? Al pueblo que Jesús le estaba predicando el evangelio. Aquel pueblo a los que Jesús había venido y no le recibieron. Aquel pueblo al cual Daniel había dicho que serían incrédulos, impíos. Entonces dice, ira sobre este pueblo, el pueblo al que Jesús estaba predicándole en ese momento. Y muchos morirán a filo de espada. Los demás serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Entonces lo que está contando el Señor Jesús es muy importante para nosotros, porque nos cuenta de algunas cosas que ahora debemos de tenerlas en cuenta. Mateo nos habla a nosotros de Mateo capítulo 24, versículo 15, nos cuenta que el Señor Jesús, cuando les está hablando sobre esto mismo, dice: esto fue lo dicho por el profeta Daniel, pero les está contando la misma historia. Mateo nos narra esa situación. Entonces quiero ponerle a usted en contexto sobre esto, que cuando le están diciendo a Daniel lo que acontecería en aquel tiempo, entonces Jesús le dice: mire, cuando ustedes vean a Jerusalén rodeada por ejércitos, sepan que su destrucción ha llegado. Váyanse de aquí. ¿Por qué tienen que irse? Miren lo que a Daniel le revelaron. Dice: hasta la abominación desoladora habrá 1290 días, que son 3 años y medio. Pero este versículo es tan importante e interesante. Bienaventurado, dichoso, el que espere y llegue a 1335 días. O sea,
que sería dichoso, sería bienaventurado, de acuerdo a este versículo, el que pase de esta gran destrucción. Todos los historiadores y los que estudiamos la Biblia para explicársela al pueblo de Dios, sabemos que en aquel día, cuando el general Tito cayó sobre Jerusalén, mató al 65 o 70% de toda la población de esa ciudad y destruyó y le metió fuego a todo. Y los que no logró matar, se los llevó, los dispersó por el mundo, porque eso es lo que Dios le había dicho que iba a hacer con ellos. Ira sobre este pueblo, sobre ese pueblo. Entonces Dios dispersó a los judíos. Muchos por ahí enseñan, y es a veces, a mí en lo personal me causa no sé qué, porque no encuentro dónde. En el Nuevo Testamento, después del libro de los Hechos hacia acá, o incluso en los Evangelios, Dios no le ha hecho promesa a Israel de retornarlo a ese territorio. No le hizo promesa. Fueron las Naciones Unidas y otras naciones y otros pueblos los que le abrieron espacio a los judíos en ese territorio. Un territorio que fue ocupado por cerca de 2000 años por los musulmanes, por los gentiles, como dice aquí. Entonces ellos le abrieron espacio a los judíos y los volvieron allá. Y eso ha causado un conflicto grande. ¿Por qué ha causado un conflicto grande? Porque fueron a meter los hombres, no Dios. Cuando Dios devolvía a Israel, Dios abría espacio para Israel. Pero cuando no es Dios, entonces causa más conflicto todavía. ¿Qué le quiero decir con esto? Que si nosotros miramos lo que Dios ha diseñado y ha planeado, es que ahora quiere que miremos hacia la Jerusalén celestial. Destruye la Jerusalén terrenal y dice, usted será bienaventurado si usted pasa de lo que Jesús le está diciendo a aquellos. Dice, los que estén en Judea, huya, váyanse, no tienen nada que hacer aquí. Los que estén afuera de la ciudad, váyanse, si usted está en la ciudad, lárguese de ahí. ¿Por qué? Porque Jesús le da señales a ellos. Cuando ustedes vean los ejércitos que están rodeando Jerusalén, tienen la oportunidad de salirse. Yo pienso, hermanos, que muchos hermanos libraron sus vidas cuando ellos se fueron de ese lugar. Hasta el año 70 que aconteció eso. Tenemos el libro de los Hechos. El libro de los Hechos nos cuenta la actividad de la iglesia en Jerusalén con los apóstoles y los primeros cristianos. Pero después del año 70 ya no hay registro. Lo único que hace Juan es recibir revelación sobre Apocalipsis. Entonces nos está contando, y voy a decirle, esta es mi interpretación, mi punto de vista, mi opinión, como usted lo quiera ver, que para mí, cuando la Biblia dice tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, se está refiriendo después de la resurrección de Jesús, del sacrificio de Cristo, hacia el año 70, por este versículo. Y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio. Quiero llevarlo a Daniel capítulo 9, versículo 27. Esta es la última semana de las 70. ¿Por qué quiero llevarlo aquí? Porque necesita entonces entender de qué le están hablando, porque Daniel ya había recibido revelación sobre esto. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. En la última semana era necesario que eso aconteciera. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. ¿Qué dice aquí? Desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio. Desde el momento que Cristo Jesús fue a la cruz y se rasgó el velo en dos, fue quitado el continuo sacrificio delante de Dios. Los judíos siguieron ofreciendo sacrificios hasta el año 70, que fue que por completo destruyeron el templo y toda Jerusalén. Ya no había que ofrecer sacrificio porque los que no fueron muertos ahí fueron llevados y esparcidos en todas las naciones. Porque eso es lo que dice Lucas. Usted lo puede leer en su Biblia también. Y aquí nos dice ahora, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. ¿Cuándo comenzaría a correr tiempo, si la mitad de un tiempo?
desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Algunos cuestionan 1250 días y los meses de los judíos no son los mismos que los de nosotros, ni tienen los mismos días. El calendario que nosotros tenemos varía en unos años. Nosotros estamos atrás unos años con el calendario gregoriano que usamos. Pero en los días y en los meses es lo mismo, 12 meses, 29, 30 días. Algunos de los meses de nosotros tienen 31, pero pues esos son días que no afectan en nada a la hora que nosotros queremos hacer las cuentas. Pero es muy importante en sí el tiempo, 3 años y medio. Entonces le dicen, desde que se quitó el continuo sacrificio hasta la destrucción de Jerusalén, hasta la abominación desoladora. Esta abominación desoladora era el ejército que iba a venir a destruir. ¿Qué había dicho el Señor Jesús en Mateo? Cuando ustedes vean la abominación desoladora en el lugar santo, váyanse. Mateo capítulo 24, versículo 15. Usted lo puede ir a buscar en su Biblia. Entonces, en la última semana nos cuenta que a la mitad de la semana haría cesar el sacrificio. Entonces, esto es lo que nos está diciendo ahora. ¿Cuándo se quitó el continuo sacrificio? A la mitad de la semana, cuando Cristo muere. Desde el año 1 hasta el año 35 se desarrolla toda la vida ministerial del Señor Jesús. Entonces, si bien le parece, vaya a la semana 70 y ahí va a encontrar una explicación más clara. Ahora, ¿por qué le muestro esto? ¿Cuál es el propósito de esto? Es que usted también pueda tener en cuenta que este texto es el punto de partida para que se cumpla tiempos y la mitad de un tiempo. Entonces, es bastante difícil llegar a una conclusión sobre esto, pero al menos le ofrezco un punto de partida. Dios le dé más sabiduría que la que le ha dado a su servidor, más discernimiento sobre la que le ha dado a su servidor, para que entonces también usted pueda indagar y pueda un día escribirme y decirme, hermano, mire, esto es lo que yo encontré. Pero es muy importante que nosotros no nos quedemos vagando en que puede ser esto, que puede ser aquello, que pueden haber 10 interpretaciones o 10 puntos de vista. Le doy el mío. Y el mío es ese. Después que fue quitado el continuo sacrificio, entonces comenzó el tiempo de dolor para la iglesia. Porque de acuerdo al capítulo 7, versículo 25, el cuerno pequeño está haciéndole guerra a los santos. Entonces esto es muy importante. Ahora, ¿por qué voy a recordarle esto? Porque quiero ir a la siguiente pantalla y leerle el contexto de estas cosas. ¿Con quién está hablando Jesús? Saben entonces que la destrucción ha llegado. La destrucción de Jerusalén. Entonces Dios quita de esta tierra la Jerusalén terrenal y nos dice, hay una Jerusalén celestial, a esa póngale los ojos y procure usted ser encontrado para entrar ahí. En nuestra última pantalla tenemos el contexto de los versículos que hemos estado viendo. En este contexto, de Lucas, quiero que usted observe. Y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será? Los discípulos quieren saber cuándo será y qué señales habrá de que estas cosas estén para suceder. Entonces él dijo, mira que no seáis engañados, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Voy a quedarme hasta ahí. Te puede leer el contexto, nada más quiero introducirlo. Jesús le acababa de decir a sus seguidores, recuerde que ellos le están haciendo la pregunta, porque Jesús les está diciendo algo. Jesús les está diciendo, mire, cuando estas cosas estén para suceder, pilas. Y entonces le piden, ¿cuáles son las señales, Señor? Dinos algo. Entonces Jesús les está diciendo, mire, muchos van a venir en mi nombre. Muchos van a andar diciendo, el Señor me envió, el Señor me mandó. De hecho, hermanos, desde ese tiempo hasta ahora han habido un montón. Incluso en nuestro tiempo han proliferado más. Que el Señor le habló, que el Señor lo mandó, que el Señor lo envió. Dice el Señor, muchos van a venir en mi nombre. Pero no son más que falsos, no se dejen engañar. ¿Sabe usted cuántos de esos hay en este tiempo
que le han dado una interpretación terrible al libro de Daniel. ¿Por qué? Porque tienen que justificar que el movimiento al que pertenecen nació el siglo pasado o en 1800. Entonces tienen que traer todas las profecías de Daniel a ese tiempo. Pero como la iglesia de Cristo, como la iglesia del Señor, comenzó justo en Jerusalén, como lo dicen las profecías, justo en Jerusalén en el tiempo que la Biblia mencionaba y describe que debía de acontecer, entonces le damos la interpretación que es al libro de Daniel, para que el libro de Apocalipsis, cuando se revela, entonces pase a cumplir su misión en la dispensación cristiana. Entonces esto es muy importante. Ellos le dicen, Señor, denos alguna pista al menos. Y Él empieza a darle a ellos las pistas sobre las cosas. Y la última que le dice es, cuando ustedes vean los ejércitos rodeando a Jerusalén, sepan que su fin está cerca. Para ir terminando, quiero que también usted se quede conmigo para ver lo que viene. El último versículo del capítulo 12 es muy importante y se lo quise poner en una pantalla diferente para decirle, este es el último versículo de Daniel, pero lo que le están diciendo a Daniel es esto. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. De todo lo que Daniel ha recibido en revelación, en muchas veces nos ha dicho que quedó enfermo, que quedó mal, que no podía discernir, que no le cabía en la cabeza el sufrimiento por el cual iba a estar pasando su pueblo, porque eso es lo que le están mostrando a Daniel. Entonces, al final, Dios le dice a Daniel, usted no se preocupe por esto. Usted no se preocupe por la situación que va a estar pasando en esta tierra. Usted ya tiene asegurado, y esto es una de las cosas, su heredad. Ya usted tiene listo su recompensa. Usted va a ir hasta el final y en el final lo va a recibir. Todo siervo de Dios recibirá lo mismo. Lo que necesitamos es ser fieles, íntegros y tener una fe que nos permita trascender hasta la eternidad. Por eso Dios nos ha prometido darnos la herencia que ya tienen otros santos que han partido. Esto lo dice el apóstol Pablo a los colosenses. Y les invita a motivarse a trabajar fuertemente para recibir también de esa herencia que ya los santos que han partido son dueños de ella. Hermanos, que el Señor me los bendiga. Y no se olvide que este trabajo ha sido hecho con amor, con dedicación y con esfuerzo. De su servidor, Manuel Martínez, también del servidor suyo, Rainer Gómez. Él es el que ha diseñado todo este sistema visual para ustedes y ha invertido muchas horas, desvelos, para que sea más visible al pueblo del Señor, a toda aquella persona también que pueda beneficiarse de esto. Y algunas consultas que he hecho con otros predicadores de Centroamérica y en este país, hermanos de Panamá, Colombia, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, para que también todo lo que se haga, sepan ustedes que se hizo con mucho amor y sacrificio. Los espero en la conclusión, porque en la conclusión vamos a hablar de dos aspectos en el libro de Daniel muy importantes.